¿Cómo crees que será el marketing digital en el año 2020? Algo que está claro es que la inversión en publicidad digital en los distintos canales va a crecer poderosamente en volumen y en coste. Por ello, en este vídeo quiero hablarte de cómo veo el marketing digital de cara al año 2020 con el fin de que puedas empezar ya, desde hoy mismo, a trabajar estrategias y tácticas que posicionen tu empresa en los años venideros. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Cada vez puedes ver mejor cómo las distintas redes sociales despliegan más opciones en su publicidad digital. Por ejemplo, Facebook cada vez tiene más formatos, Pinterest acaba de añadir recientemente el formato de vídeo en sus anuncios y Snapchat abrió su publicidad de manera masiva. Para mí, una de las claves del marketing digital va a girar en torno al contenido en vídeo, donde, como puedes ver a lo largo del año pasado, el 2017 y este 2018, está creciendo mucho tanto en creación como en consumo por parte de los usuarios. Y podemos ver cómo las distintas plataformas digitales cada vez le están dando más protagonismo. Hace poco leía en una entrevista que uno de los refranes más populares en el campus de Facebook es «La cámara es el nuevo teclado». Una afirmación con la que estoy muy de acuerdo porque cada vez vamos a pasar más de escribir contenidos a grabar contenidos. Y cuando hablo de contenidos en vídeo me refiero a sus diferentes formatos. Vídeos largos para educar a los usuarios, vídeos cortos de entre 3 y 10 segundos para dar respuesta a necesidades concretas, o vídeos en directo a través de sistemas de streaming como es hoy Facebook Live, con el objetivo de generar una interacción a tiempo real con nuestra audiencia. La publicidad nativa será otro de los aspectos que más crezca en los próximos años, ya que cada vez más son los usuarios que se cansan, de formatos publicitarios totalmente intrusivos, Aspecto que se puede observar con el crecimiento de las instalaciones de los sistemas de ad blockers para no ver publicidad. Y esta publicidad nativa permitirá además una mayor interacción y una mejora de la experiencia de usuario entre las marcas y los clientes. Y alineada a la publicidad nativa está el marketing de influencia, tema tan de moda hoy en día y que se basa en relaciones, Por mucho que ciertas empresas lo sigan viendo como acciones puntuales de publicidad. Pero es importante tener en mente que esta influencia no va a venir solo de los grandes influencers, sino de la microinfluencia y, atentos, de los propios empleados de las compañías, ya que está claro que las personas generamos una mayor credibilidad en otros usuarios que lo hacen las marcas. Toda esta publicidad y contenido se alineará mejor dentro de un marketing de contexto, que sea capaz de responder a las necesidades reales y a tiempo de cada uno de los usuarios, basándose en el uso de datos, con el fin de poder poner delante de cada uno la información que va a necesitar en el momento adecuado, creando una experiencia de usuario única, basada en el comportamiento, necesidades, motivaciones y uso habitual de cada uno de nosotros. Es decir, lo que hace Netflix, pero llevado a un nivel mucho más lejano. Otra de las tecnologías que finalmente despegará será la realidad aumentada, Una tecnología que lleva muchos años, pero que será en el futuro cuando realmente yo creo la incorporaremos como usuarios en nuestro día a día y por lo tanto las marcas tengamos desde ahí una gran oportunidad con ello. Donde ya a día de hoy empresas como Google con Google Lens ya están trabajando para que la realidad aumentada ayude a los usuarios a, a ver aquello que no están viendo con sus ojos. Déjame mostrarte en pocos segundos cómo funciona. Google Lens from your assistant, point your phone at it, and we can tell you what flower it is. Or if you've ever been at a friend's place and you've crawled under a desk just to get the username and password from a Wi-Fi router, you can point your phone at it. Or if you're walking in a street downtown and you see a set of restaurants across you, you can point your phone because we know where you are and we have our knowledge graph and we know what you're looking at. We can give you the right information in a meaningful way. Las búsquedas visuales será otra de las acciones que se desarrollen, donde redes como Pinterest ya están apostando por ello
y donde contamos con herramientas como puede ser metaeyes.com, te dejo el enlace en la descripción del vídeo, que te permite analizar las imágenes que suben tus potenciales clientes mediante sistemas de Machine Learning y reconocimiento de la imagen para entender mejor a tu audiencia. Es decir, vamos a ser capaces de mejorar nuestros buyer persona en base a imágenes. Estas son las tendencias que desde mi punto de vista van a coger más fuerza de cara al año 2020. Y como todo en el marketing, cuando realmente quieres estar bien posicionado y obtener los mejores resultados, debes adelantarte a la competencia, debes ser de los primeros en adoptarlo. Por eso te hablo de este tema con 2 años de antelación, por lo que empieza desde hoy mismo a pensar en cómo vas a sacar partido al marketing digital que se nos viene. Es que es marca, yo creo que es todo marca lo que tenéis que hacer, porque al final, sobre todo por eso te he preguntado un poco el tema del precio, ¿no? Al final es un tema de generar percepción, se dificulta, y cuando encima pones membresías que suenan elevadas, al final tienes que, la percepción que el usuario tiene que ser es de mucho valor, o de, yo que sé, al final siempre lo digo, joder, es como si vais a ser un Cartier. En relojes, por ejemplo, o en joyas, es decir, al final tienes que decir, lo vale porque estoy pagando marca, y es decir, ya no solo por el valor que te recibes, sino, joder, tengo que estar ahí por más cosas, porque, joder, porque eso me da prestigio. Es un tema, es que yo creo que es un tema de marca, puramente, lo que tienes que hacer. No, lo digo porque si no, al final, cualquier estrategia, creo, que empieces a emprender de captación de leads o para convertir, al final, si no tienes creada ese áurea de branding fuerte, las conversiones van a ser muy bajas, y entonces al final vas a estar invirtiendo un dinero que probablemente te dé un ROI muy bajito de dártelo. Si no vas a ese top, vas a un público un poco medio que incluso se encuentra desatendido, que está fuera de lugar, al final lo que les tienes que hacer es sentir VIP, la parte de VIP. Es decir, a mí hay un caso que me gusta mucho y se puede aplicar a muchos negocios, es lo que hizo Cabify. Tú piensas que Cabify lo que ha hecho sentir a mucha gente es que tienes un chofer particular por 4 duros. Y llega a tu casa y te hace sentir que tus vecinos te ven. Es una gilipollez, pero es cierto. Tus vecinos te ven al principio. Ahora se va un poco democratizando, ¿no? Pero mucha gente lo conoce y ve que llega un coche privado con los cristales tintados negro a buscarte a tu... Hostia, ¿quién es este? Esa sensación de ego, ¿no? Entonces yo creo que es lo mismo. Es decir, ese es un poco el sentimiento que tienes que trasladar. Al final eso yo ahí lo que te diría, obviamente vas a necesitar dinero, porque al principio va a ser invertir. Cuando es generar marca es dinero, pues alineado a desde generación de muchos eventos, generación de contenidos online, publicidad para poner todo eso delante de ese público detallado al que te interese, que es muy importante que lo detalles, y luego sí que tengas un tema humano posible, y luego saber los recursos financieros con los que vas a contar para 12, 24 meses, porque en función de eso puedes un poco diseñar la estrategia y saber un poco hasta qué alcance vas a tener. Luego cambiarás cosas al mes 2, por supuesto, pero bueno, sí tener esa visión, y sobre todo, como dices, es un negocio a largo plazo que al principio no te va a dar un retorno, eso seguro, porque necesitas construir una marca, y una marca en menos de 3 años para mí es muy complicado si partes de cero, muy complicado. Es decir, es mejor no hacer nada a hacerlo mal. Es decir, si tienes que tardar 8 meses más en hacer algo, sobre todo en digital, pero hazlo bien, cuando tengas una estrategia y recursos, porque si no, de lo contrario, al final es tirar el dinero. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Marketing Digital 2020. ¿Qué otras ideas incorporarías para el marketing de dentro de 2 años? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte gratuitamente alguno de mis libros, puedes hacerlo desde mi blog en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. From your head down in your butt, I'm like Tyson, booty.